Siguen los índices que muestran estancamiento, incluso caída de la actividad en Chile, como lo fue el IMASEC de octubre. En este caso se trata de la industria de ingeniería, que medida por la cantidad de horas trabajadas por los especialistas cayó 15% en un año. Queremos analizar qué significa este dato y para eso nos acompaña Pedro Hinojosa, presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, AIC. Pedro, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas tardes, gracias por su invitación. A ver, en términos concretos, se midió en el tercer trimestre la cantidad horas hombre de especialistas en ingeniería en nuestro país y cayó 15% en un año. ¿Uno podría entonces atribuir que la actividad de la ingeniería en general en Chile también cayó 15% en el tercer trimestre? Efectivamente, este es un índice que desarrolla la asociación que represento. Es un índice que se ha desarrollado por muchos años y en este caso ya que en relación al trimestre anterior tenemos una caída del orden de un 15% y en relación al año anterior también tenemos una caída en los proyectos, sobre todo en ingeniería de detalle, del orden de un 41%. ¿Qué significa? Significa que las horas hombres que se han transado han bajado en relación a lo que se venía viendo en los años anteriores. ¿Y eso no podría significar simplemente que los ingenieros están haciendo más rápido su trabajo? ¿No es el caso? No es el caso, no es el caso. Estamos hablando de esta es una industria que mueve millones de horas hombres al año y por lo tanto estas caídas están representando simplemente que hay menos proyectos de inversión. Eso es lo que está pasando directamente en relación a las horas hombre transadas. Para las personas que nos están viendo en la casa, para que lo entiendan bien, los estudios de ingeniería son todos los estudios de perfectibilidad técnica, los estudios de gestión, los estudios de impacto ambiental, toda esa gama de muy importantes análisis que tienen que hacerse antes de que se produzca la inversión concreta y que se empiece a construir los distintos proyectos. Efectivamente. Este indicador tiene distintas componentes. Por ejemplo, nosotros hemos dividido en los proyectos horas hombre que se desarrollan al sector público y al sector privado. Hemos dividido aquellas horas hombre que se desarrollan en estudios de preinversión, estudios de ingeniería de detalle y estudios de gestión durante la construcción o inspección técnica, ¿ya? Estas también según subsectores, es decir, estos distintos público, privado, preinversional o ingeniería de detalle puede ser en minería, infraestructura hidráulica sanitaria, infraestructura urbana, industrial, energía y otras. Eso es más o menos la división, lo que refleja este índice. Y de hecho usted mencionaba la minería y la infraestructura, que serían los dos sectores donde más está cayendo la petición de estudios de ingeniería. Eso tiene que ver obviamente con el ciclo económico y también con el ciclo de los precios de los commodities, especialmente en minería, lo que hemos visto con el cobre. Efectivamente, tal como usted lo dice, la explicación de la baja de las horas hombre en minería viene de la baja inversión, en la cual existen varios componentes, principalmente el bajo precio del cobre, pero en algún momento incidió el alto costo de la energía, también incidió este tema de estos cambios que se han hecho internamente y por lo tanto las confianzas de los inversionistas han esperado. O sea, yo creo que hay un proceso en que están o postergando proyectos o sencillamente eliminando de la cartera de inversiones ciertos proyectos. Ahora, lo conversábamos antes de la entrevista, en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este se vio un aumento en las horas hombre por estudios de ingeniería. ¿Qué cree que fue lo que pasó? Que subió en esos momentos, pero ahora está volviendo a caer. Efectivamente, lo que pasó en ese entonces, nosotros lo advertimos, porque nosotros junto con indicar estos indicadores hacemos un comentario de acuerdo a nuestra experiencia. Lo que pasó en ese entonces es que lo que creció y que llevó a que los indicadores crecieran fueron las horas hombres destinadas a gestión de construcción y asesoría o inspecciones técnicas de obra. O sea, en general era la ingeniería asociada a proyectos que ya venían desarrollándose con anterioridad. Entonces, pero esas tienen su ciclo, terminan las horas hombre, y lo que estamos notando nosotros ahora con temor es que donde están faltando inversión, donde están faltando horas hombre son en los estudios de preinversión y en los proyectos de ingeniería, que son los que justamente van a dar pie y van a dar lugar a las obras de inversión futuras. ¿Y qué es lo que le comentan sus asociados? Es que las empresas mandantes están diciendo, ¿saben qué? No vamos a hacer los proyectos de inversión, o dicen,
¿saben qué? Esperemos, si ya empezaron con un estudio, déjenlo stand-by y lo retomamos después. ¿Cuál es el mensaje que dan desde las distintas industrias? Hay de un poco de todo. Yo diría que hay mucha gente que tenía inversiones muy a portas y que se han ido retacando, se han ido demorando, están esperando a ver cómo viene la mano con esto, ¿me entiendes? No hay una sola razón. No es que los proyectos nuevos también han desaparecido. Muchos proyectos se están llevando en el tiempo y en este momento los niveles de inversión futura son muy bajos. Entonces, eso también incide en que no se piden proyectos. O sea, en este momento, un indicador que tenemos nosotros es el indicador de industrias, que es el único que ha tenido un alza en las horas hombre de ingeniería. Sí, eso me llamó la atención de que haya subido en la industria, teniendo en cuenta que es uno de los sectores que, al menos en sus números, ha mostrado mayores caídas durante el año. También con la minería. ¿Por qué cree que se da esa aparente contradicción? Mire, en el caso de la industria, nosotros hemos notado que hay algunos. A ver, lo primero que quiero definir que las horas hombre de ingeniería destinadas a desarrollo de proyectos industriales representan del orden de un 10% de las horas totales. Por lo tanto, basta uno o dos proyectos de industria para que cambie el indicador. No es un indicador relevante, o sea, dentro del globo de horas hombres que se transan no es el más relevante. Entonces, la explicación es que efectivamente hay un par de proyectos que están asociados a la preinversión, todavía es preinversión, ni siquiera es ingeniería de detalle, que se está desarrollando, y eso hizo ya que este nivel de horas hombre en la industria creciera, a contramano de todo lo que están mostrando los otros indicadores, como en minería, infraestructura, que son las principales. Desde el punto de vista del gobierno se ha mencionado que se van a apoyar mucho las concesiones en distintas áreas, no todavía la hospitalaria, porque eso lo mantiene totalmente congelado el gobierno. ¿Este impulso ha producido algún cambio o simplemente no ha logrado dar un impulso definitivo al sector que usted representa? Mire, efectivamente este era un sector que a nosotros nos interesaba mucho porque se habían anunciado muchas inversiones. Lamentablemente eso no se ha visto reflejado, ha sido más lento de lo que nosotros esperamos. Yo creo que si bien se estudia, se están pensando en proyectos, pero no estamos llegando como le dijera, a concretar. Yo siento que a lo mejor falta un poco de gestión al interior. Me parece que la dimensión que tienen los equipos de ingeniería en concesiones probablemente están diseñados para un desarrollo normal. Cuando queremos inyectar y pasar, no sé, de 1 a 3, por ejemplo, los proyectos de concesiones, siento que no está la base, no está el equipo necesario como para darle este impulso. Yo creo que ahí yo solicitaría una revisión de parte del gobierno, del Estado. Uno pensaría que cuando una industria tiene un 15% menos de demanda por sus servicios, se producen muchos cierres de oficinas. ¿Eso está pasando en el sector? Cierres de oficina hay sobre todo en el área minera, había muchas empresas que son internacionales y que han bajado su nivel al mínimo en el país. Y empresas chilenas, nacionales, que estaban desarrollándose en el área minera, han disminuido su staff de ingenieros y técnicos a niveles mínimos. O sea, han habido éxodo estoy hablando a veces de empresas, proyectos que ocupan 600 ingenieros que están en la calle o que están buscando cómo reubicarse en otras, porque hay mucha expertise detrás, y yo creo que la ingeniería chilena es una industria con mucho respeto hacia afuera, y hay mucho valor que tiene. Entonces eso es un valor que tiene el país que no debiera perder, y estos periodos bajos son muy peligrosos en ese sentido. Bueno, usted me mencionaba antes de la entrevista que muchos ingenieros, por ejemplo, expertos en minas, están yéndose a otros países. Está, por ejemplo, yéndose a Perú, donde todavía, a pesar del bajo precio del cobre, está viviendo un auge la industria minera, y también en Ecuador. Entonces, es un momento ahora, cuando la demanda por servicios no es tan fuerte en nuestro país, ¿ven la posibilidad de irse a otra latitud en busca de mejores oportunidades? Bueno, como le decía, en la minería se dan muchas empresas que son internacionales, entonces captan los talentos nacionales y los ponen en distintos lugares. En general, la minería, por el precio de los commodities, es un problema global, no es solamente en Chile, que hay baja actividad.
Efectivamente, la idea, no solo en minería, sino que también en otras áreas de desarrollo de ingeniería, se está buscando fórmulas para exportar ingeniería. La ingeniería chilena en general es muy respetada afuera, es una ingeniería de excelencia. Bueno, hablemos de los casos de los terremotos, en que todo el mundo admiró la resistencia de los edificios, el poco daño que causaron los terremotos en sí, este último en 2010, por ejemplo, todo lo que es la infraestructura, todo el desarrollo que se logró con concesiones, las infraestructuras viales, portuarias, aeroportuarias, es mirada con mucho respeto por el resto, sobre todo Latinoamérica. Entonces, es el momento en que Chile salga y pueda exportar este servicio. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con las horas hombres de ingeniería en los próximos meses. Ojalá se revierta esta tendencia. Pedro Hinojosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.